Buenas noches a todos mis hermanos de la casa del Señor y a todos los que nos ven a través de este medio, los que están en la ciudad y los que están fuera, les bendecimos en el nombre del Señor. En esta noche vamos a, como es habitual, amén, como es costumbre, reunirnos en el nombre del Señor en el servicio de intercesión, de oración. Vamos a orar en este tiempo, vamos a poner en las manos del Señor todas estas cosas y este momento en que vamos a compartir el mensaje del tiempo de oración. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, en esta hora honramos tu nombre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias por tu favor, por tu bondad, gracias porque ha sido tu nube, Señor, guardándonos todo este tiempo, Dios, que ha sido también un tiempo de reflexión y un tiempo de meditar, Señor, en nuestros caminos y verificar y examinarnos, Señor, para estar delante de ti limpios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos este tiempo de meditación de la palabra y de oración. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a compartir unos versos bíblicos, vamos a compartir una meditación, la cual he titulado El Dios viviente que me favorece. Amén. El Dios viviente que me favorece. Vamos a ver tres principios muy maravillosos de lo que es en la vida de la fe en estos tiempos. Creo que es de mucho aliento y de mucha ayuda para todos aquellos que se encuentran atravesando una situación de pronto compleja o se encuentran en un momento de tranquilidad. También es bueno la palabra para aquellos que están firmes, como para aquellos que tienen debilidades o que tienen pruebas. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 19 y 20. Daniel capítulo 6, versículo 19 al 21, perdón. Capítulo 6 de Daniel, del versículo 19 al 21. Voy a leer las citas que voy a estar leyendo en la traducción viviente. Estuve comparando algunos textos y me parece maravilloso, que es realmente lo que quiero tratar en esta hora. Dice: muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: vive el rey, el Señor me ha podido librar de los leones. Amén. Este es un pasaje que estaba meditando a la hora de que se me informó que debía compartir con los hermanos una meditación, y viéndolo desde el punto de vista en lo que como individuos atravesamos como pruebas, como en el ministerio, que son necesarias estas cosas. En el versículo que estábamos leyendo de Daniel, el título que le puse a esta meditación es El Dios viviente que me favorece. Hablando a título personal, he podido ver la mano de Dios todos estos años. Creo que todos los que me conocen se han podido dar cuenta cómo el Señor me ha librado con su buena mano de la muerte y de muchas situaciones bien difíciles y adversas. Y aquí estoy pidiéndole siempre al Señor en mis oraciones que me dé la capacidad de estar firme, de resistir y de estar firme, de ser hallado fiel. Todavía hace mucho falta camino por recorrer y sé que el Señor me dará la victoria en todas estas cosas. Leyendo este versículo me llamaba la atención algo muy importante. En la Reina Valera dice que Daniel, el rey le pregunta a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido liberar de los leones. Pero me llamaba la atención que esa palabra servir allí
la segunda, realmente no era un servir ministerial de ejercer algo, una labor en la congregación o ejercer una labor en la sociedad, sino ese servir es un servir más profundo y la nueva traducción viviente lo explica de esa manera y dice: a quien tú sirves fielmente. Amén. Te ha podido librar de mí. Dice Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves fielmente, rescatarte de los leones? Y yo creo que en este tiempo o la situación en la que tú estés atravesando, obviamente todos estamos viviendo la situación de la pandemia, pero la pregunta que se nos demanda ahora es esa, para cada uno como creyente, es: ¿ha podido Dios, a ese Dios al que nosotros declaramos que es un Dios vivo, un Dios al que servimos, ha podido Dios librarnos realmente en medio de toda esta situación, al igual que Daniel? Por causa de Dios no nos salva, o Dios Dios no nos envía, por decirlo así, su salvación porque nosotros simplemente hagamos cosas para Dios. No. Si Dios lo hace es por la fidelidad. Amén. Dios se manifiesta a aquellos que son fieles, porque muchas personas pueden hacer buenas labores, muchas personas inclusive pueden dar toda su riqueza para el beneficio de los demás, pero si no son fieles a Dios, no puede esperar de Dios un mover para su vida como salvación. Daniel había sido un hombre que había dado un buen testimonio en medio de su vida en ese periodo del reinado. No solamente era un hombre que servía, sino era un hombre que era fiel a Dios, porque el que es fiel a Dios sirve, pero no todo el que sirve es fiel a Dios. Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener muy presente eso. El que es fiel sirve, pero el que sirve no necesariamente es fiel. Mucha gente sirve, yo creo que todos podemos ver alrededor nuestro que hay personas que sirven mucho, pero de fieles a Dios no tienen ni un ápice. Daniel se encuentra en un periodo de prueba y el rey, que apreciaba mucho a Daniel, lo ve en esta situación y después dice que temprano en la mañana, me llama la atención porque dice que temprano en la mañana me hace recordar cuando las mujeres que fueron a preparar el cuerpo del Señor Jesús, dice que cuando llegaron muy temprano en la mañana ya la tumba estaba vacía. Y generalmente siempre asociamos las cosas difíciles como con el periodo de la noche, el periodo de las tinieblas, de la oscuridad. Y en ese transcurso de la noche a la mañana, Dios estaba obrando cosas maravillosas a favor de Daniel por causa de la fidelidad de Daniel. Dios se compromete con aquellos que son fieles. Dios se compromete con aquellos que le son fieles. Y aún los rescata de la situación más difícil que estén atravesando. El rey no pudo conciliar el sueño. El día siguiente se levanta, se acerca al pozo y dice que con voz triste llama a Daniel y le hace la pregunta: ¿realmente tu Dios, a quien tú dices que sirve, te ha podido salvar? Muchas veces las personas que nos rodean les estamos hablando de cosas maravillosas, que Dios puede esto, que Dios puede lo otro, pero cuando se presenta la situación a nosotros, nos llega la situación difícil o nos llega la prueba, realmente a los que dijimos que servimos a un Dios vivo, ellos sí podrán ver esa mano de Dios sobre nuestras vidas en medio de todo esto, después que pase todo esto. Daniel lo comprueba así y dice que Daniel responde al rey y le dice que sí, que Dios, a quien él sirve, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y esa es la razón por la cual servimos a un Dios vivo, un Dios que se compromete con aquellos que le aman, con aquellos que son fieles, con aquellos que no se dejan manipular por ofertas tentadoras
del mundo, por ofertas tentadoras de la sociedad y de cosas que pueden reemplazar, por decirlo así, el llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? El mismo Dios que salvó a Daniel en esa situación es el mismo Dios que hoy nosotros servimos y que debemos hacerlo con fidelidad, y es el mismo Dios que nos va a salvar no solamente de esta situación de pandemia, sino también de todas aquellas circunstancias que se nos puedan venir más adelante como prueba de parte del Señor. Nosotros servimos a un Dios vivo, eso lo debemos tener siempre claro, un Dios vivo que puede cerrar boca de leones, que puede cambiar las leyes de un reino para favorecer a su pueblo, y yo creo que es el mismo Dios vivo que puede librarnos en medio de esta nación en la que estamos viviendo situaciones que no vienen de parte del cielo, y que Dios puede cambiar las circunstancias. Amén. El Dios a quien somos fieles, Él puede aún salvarnos de los leones. Ese principio lo podemos ver en ese versículo. El Dios que nos salva, el Dios que me salva, el Dios que me salva. Amén. Vamos a ver en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículo 17 al 18. Dice: así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Amén. En este pasaje podemos ver cómo Dios no solamente nos salva de la situación difícil como a Daniel, sino que es un Dios que también nos sustenta. Tenemos una prueba difícil, Dios nos salva. Entramos en una situación de desabastecimiento, de escasez, Dios nos sustenta. Amén. En este pasaje el pueblo está pidiendo comida, se les manda el maná, y algunos dijeron: vamos a recoger de más por si nos llegara a faltar. Y toda persona que piense de esa manera para con Dios está poniendo su esperanza en cosas que ya tiene aseguradas, ¿verdad? Nosotros debemos depender de Dios todos los días. Igual cuando usted tenga sus cuentas, usted tenga sus ahorros, usted tenga inversiones, usted tenga bienes, tanto usted como yo debemos depender todos los días del Señor. Amén. Dice la palabra que ellos recogieron, dice: el que recogió mucho no le sobró, y el que recogió poco no le faltó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios al que tiene abundancia lo sustenta, y al que tiene poco también lo sustenta. Quien nos sustenta es Dios. No depende de cuán nosotros tenemos asegurado nuestro futuro económicamente. Tampoco quiere decir esto que vamos a descuidar y vamos a malgastarnos, vamos a administrar bien. No. Dios dice que los que recogieron mucho no les sobró, como tratando de decirnos: tú puedes tener todo, acumular todo lo que tú quieras, pero igual por encima de lo acumulado, quien te está dando todas las cosas en abundancia es Dios. No te va a faltar nada. Pero el caso contrario, que es mucho más complejo, es que cuando uno tiene poco, entonces uno piensa que le va a faltar, y entra de pronto el desespero, ¿verdad? Entra la ansiedad, la angustia, empiezan los conflictos en el hogar porque no se están dando las cosas, porque de pronto no estamos administrando bien lo poco que hay, piensan que le va a faltar, y a veces nosotros caemos en ese error
de que porque en el momento no hay esa abundancia que nosotros quisiéramos que hubiese, pensamos que nos va a faltar, y quien realmente nos sustenta es el Señor. Debemos recordar el pasaje del sueño de José, cuando el sueño que interpreta José a Faraón de las vacas flacas y de las vacas gordas. Hay periodos de abundancia y periodos por decirlo así, de recesión, de escasez. Pero en medio de la abundancia, en medio de la escasez, quien realmente nos sostiene es Dios. Dios es quien nos sustenta. Por eso no nos podemos quedar solamente en un área, no podemos conocer más a Dios en un área que en otra. Yo creo que Dios me va a proveer por una cosa, pero en lo otro yo creo que Dios no me va a sanar. O yo creo que Dios me puede sanar de un dolor de cabeza, pero no creo que Dios me puede sanar de un cáncer. Y cosas como esas, tenemos que mantener un equilibrio respecto a eso. Dios nos sustenta en la abundancia, Dios nos sustenta en la escasez. Él es nuestra provisión. Amén. Vamos a ver otra cita y la encontramos en Salmos. Salmos. En la primera cita que leímos de Daniel, lo que tratamos allí tiene que ver con la fidelidad. Dios nos salva, amén, por la fidelidad. Y en el segundo, Dios es nuestro sustento. Haya mucho o haya poco. Igual Él es quien provee, pero no nos va a faltar. En lo poco no nos va a faltar. Y en lo mucho no debemos descuidarnos para malgastar. Amén. Salmos, capítulo 23, salmo conocido por muchos. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 5. Salmo capítulo 23, versículo 4 y versículo 5. Dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Dice: mi copa se desborda de bendiciones. Amén. Este versículo me llama la atención la parte final del 5, que habla con una copa rebosando. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, eso nos quiere mostrar una situación en la vida de cada creyente, y es que cuando nuestra copa está rebosando no tenemos necesidad de nada. Estamos satisfechos. Una copa que no está rebosando necesita saciarse, necesita ser llena con cosas. Cuando David comete su falta con esta mujer, deseándola en su corazón, David, su copa en ese momento, la copa de David no estaba rebosando. Él estaba vacío y él buscó llenarla con otras cosas, ¿verdad? El Señor en este punto de nuestra vida debe ser quien nos sacie. Todo creyente en su vida debe procurar estar saciado en el Señor de todo, ¿verdad? Hablando todo lo que tiene que ver con lo que es bueno, con lo que es agradable, con lo que es perfecto, con lo que viene de Dios, con lo que viene del Padre de las luces. Dios es quien nos sacia. Yo no sé si algunos han tenido la experiencia de que anhelan algo y quieren algo y lo buscan de manera desaforada, pero llega un momento en que cuando ya los tienen, como que, bueno, pensé que esto era el todo, y siguen como con esa sensación de vacío o de insatisfacción, o como que, bueno, la verdad es que no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Mas sin embargo, antes de tenerlo, lo buscaba con afán. Solo la presencia de Dios y solo una vida rendida al Señor en su voluntad es la que nos sacia, hermano. Muchas veces cometemos el error y llegamos al estado en que llegó Marta, que ella vivía bajo estrés, bajo ansiedad,
y bajo preocupación por las cosas del día a día, por las cosas del hoy, por las cosas de este tiempo presente, y descuidó una parte que es muy importante, que es la que realmente es la de mucho valor, y es la palabra del Señor. La palabra es la que nos sacia en el Señor, amén, su palabra. Dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. La palabra del Señor es la que nos sacia. Es Dios a través de su Espíritu quien inspira su palabra y que nos sacia. Nuestra copa debe estar rebosando, en nuestra vida no debe haber falta de nada. No quiero decir que no vayamos a tener pruebas, que vayamos a tener dificultades en algunas circunstancias, pero nuestra alma debe estar saciada en Dios, debe estar en una plenitud del Señor. Nosotros no tenemos que estar buscando otras cosas fuera de Dios o pensando de que esto va a reemplazar esta parte de Dios en mi vida, ¿no? Realmente vamos a terminar frustrados y cansados de esta búsqueda incesante de cosas que realmente no nos van a saciar. El Señor es quien nos sacia, el Señor es quien nos ayuda, el Señor nos salva. Amén. Vamos a recordar primero, Dios es quien nos salva. Dios es quien nos salva, quien nos libra de la situación del día malo, de la hora mala, de la situación difícil. 2, Dios es quien nos sustenta. Haya mucho o haya poco, nuestro sustento proviene de Dios. Amén. No nos va a faltar, aun cuando nosotros no veamos cómo Dios nos va a sustentar. Y tercero, debemos estar saciados en el Señor. No es fácil. De pronto, por los contextos donde vivimos y todas estas cosas y los compromisos y todo este asunto, pero en Cristo Jesús sí podemos llegar a estar saciados y que no nos falte nada. Amén. Porque el Señor es quien nos favorece. El Dios viviente a quien servimos es quien nos favorece. Mis amados hermanos, en este tiempo quiero dejarles esa reflexión, medítela. El mismo Dios que salvó a Daniel es el Dios que te va a salvar en medio de toda esta situación. No sé por qué situaciones estás atravesando, no sé por qué desabastecimiento o situación estés presentando en este momento, o si te encuentras insatisfecho, si te encuentras que sientes que te hace falta algo. Solo en Dios podemos obtener esta plenitud, esta llenura por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Quiero que oremos en este tiempo por el tiempo de aniversario, que es un tiempo donde debemos, creo que, estar agradecidos para con Dios por su fidelidad. Todos estos años de ministerio de Casa de Dios, por la bendición de aún tener con nosotros en el ministerio a nuestro pastor, a su esposa, a sus hijos, a todos los hermanos que desde un inicio han estado aquí sirviendo con entrega al Señor. El Señor recompense toda la labor de sus manos hasta este día. Y también por nuestras fiestas bíblicas, la fiesta que se nos avecina, que es Yom Kippur. Ya celebramos fiesta de las trompetas, Yom Teruah, para un despertar, un estar preparados para Yom Kippur, y luego poder celebrar así la victoria del perdón en nuestra fiesta de tabernáculos. Amén. Vamos a orar. También oraré por algunas personas que están padeciendo y por situaciones diversas. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que en esta hora está atento, Señor, a esta transmisión. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias por este ministerio, Dios, Casa de Dios, porque en tu corazón nació una vez y lo pusiste en el corazón de tu siervo, Pastor Amílcar, a quien tú has constituido pastor de esta casa, Señor, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su familia, gracias por los hermanos que desde el primer día que se concretó esta visión, Dios mío, han estado allí fielmente sirviendo y no han desistido, Dios mío, de este llamado y de esta labor. Gracias por todas aquellas personas nuevas que se están involucrando en esto, Señor.
Gracias por la victoria en medio de toda esta situación de pandemia que hemos estado atravesando. Gracias porque tú has sido nuestro sustento. Gracias porque tú nos has salvado, al igual que a Daniel, del día malo, Señor. Tú nos has salvado a nosotros también. Y eres tú quien nos sustenta. Danos la capacidad de estar saciados, Señor. Que nuestra copa esté rebosando. Que sea tu Espíritu Santo saciándonos cada día, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por el tiempo de John Terúa. Gracias por el despertar espiritual que tú estás obrando en cada familia, en cada corazón, en cada ministerio, Dios. Aún el despertar en aquellos nuevos dones, Señor, en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por el tiempo de Yom Kippur que se acerca, Señor, que podamos estar a cuentas contigo, Dios, que el enemigo no halle ventaja en nosotros, que el enemigo no halle nada en nosotros, Dios, que no estemos a deudas con nada ni con nadie, Dios, que podamos estar a paz contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos hallar esa gracia en el trono tuyo, Dios, el perdón de todas aquellas cosas. También pedimos por esta nación, Dios, que esta nación pueda hallar la capará tuya, Señor, en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te damos gracias. Oramos también por las fiestas de tabernáculos que se avecina, que podamos regocijarnos, Dios, y recordar que tú eres quien nos sustenta, Señor, que tú eres quien nos favorece, que tú eres quien nos rodea de bienes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levanta el ánimo pronto de aquellos que están padeciendo, Señor, dificultades económicas o de salud, Dios, o cualquier situación mental, Dios, en el nombre de Jesús. Oro por la vida de Rodrigo, Señor, de Rigoberto y de su esposa, Dios, Edith Zabaleta, Señor. Sana su mente, Dios, sana todo su psiquis, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llévate toda ansiedad, todo espíritu, Dios, de suicidio que le asedia, Señor. Guarda su vida en el nombre poderoso de Jesús. Que él pueda conocerte, Dios, en medio de esta situación en la que él está atravesando. Fortalece a su esposa, dale la capacidad de resistir. Toca sus vidas en el nombre de Jesús. Sana a los que están enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Que tú traigas un mover nuevo, Dios, en la vida de aquellos que te invocan, Señor, en la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Un despertar del sueño, Señor, de aquellas cosas en que hemos descuidado, Dios, en la vida espiritual, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos a todos los hermanos de Casa de Dios, bendecimos otros ministerios en esta ciudad, Dios mío. Glorifícate en esta tierra, Dios, que tú nos has dado, Señor, para bien, Dios, de los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Que pueda haber paz y conciliación en esta tierra. Detén todo espíritu de masacre, Dios mío, de muerte sobre esta tierra, Dios, que se ha incrementado en este último tiempo, Dios mío. Llévate toda indiferencia en los líderes sociales, Dios. Llévate toda indiferencia en aquellos que nos gobiernan, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú no nos has dejado solo en medio de toda esta situación, en medio de este día malo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, danos la capacidad de resistir y de estar firme para cuando todo esto haya terminado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. No se les olvide orar por este ministerio. No se les olvide también el tiempo de la semana de oración que iniciamos el día martes de 5:30 a 6 de la mañana. Conéctese allí, haga el esfuerzo. Hasta el día viernes estaremos esforzándonos. El pueblo que conoce a su Dios se levantará y se esforzará para buscar el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde.